Europa tiene un nuevo plan para hacerse de petróleo muy barato, sobre todo teniendo en consideración que al romper los lazos con Rusia, estos países del continente europeo se han encontrado en una situación económica muy lamentable, una crisis energética, y esta continúa a medida que pasa el tiempo, a medida que Rusia rompe, por supuesto, cada vez más los lazos con estos países de Occidente. Y no les queda más remedio que hacer algo en lo que son muy buenos, algo que, de acuerdo con la historia, los ha colocado en la punta. Siempre han sido grandes países, potencias mundiales, con muchos recursos, con mucho dinero, pero porque siempre saquearon. Siempre se dieron a la tarea de llegar a los países que más lo necesitaban. África, por ejemplo, es uno de los continentes que han sido saqueados por décadas por el continente europeo. Pero ahora, al ya no tener los recursos que obtenían más baratos de Rusia, que no les costaba tanto el transporte, tuvieron que regresar a la vieja confiable que sería África. Y casualmente el gigante energético italiano Eni, en cooperación con la estatal Petrosi International, descubrieron casualmente un importantísimo yacimiento petrolífero frente a las costas de Costa de Marfil. Las reservas de crudo en este sitio llamado Callao son las segundas más grandes de este país después del campo Baleine, que fue descubierto también por Eni en septiembre del 2021. La perforación exploratoria encontró petróleo ligero, gas y condensados en varios intervalos de edad cenomaniana caracterizados por una permeabilidad de buena a excelente en los valores que tienen estos productos. Encontraron una mina de oro prácticamente, sobre todo teniendo en consideración los precios altos del petróleo. ¿Por qué están buscando petróleo en diversas partes del mundo? Porque los países que conforman esta famosa OPEP, el grupo de países exportadores de petróleo y sus aliados, tomaron la decisión de continuar con la reducción de la producción de barriles diarios. En este nuevo yacimiento van a poder obtener entre 1.000 y 1.500 millones de barriles de petróleo, de acuerdo con las evaluaciones preliminares realizadas por esta energética. Les van a dar entre 1.000 millones y 1.500 millones de barriles. Esto es algo que necesita obviamente la Unión Europea para hacerle frente a la crisis económica. Esta energética italiana opera el bloque CI 205, donde casualmente se encontró este hallazgo, en asociación con Petrosi Holding. El presidente Alassane Ouattara y el director ejecutivo de Eni, Claudio Descalzi, han discutido todos los planes posibles para el campo marino, incluido el compromiso de Eni de satisfacer las necesidades nacionales de combustible. La idea es, de acuerdo con este director ejecutivo, que esta empresa energética Eni le proporcione a Costa de Marfil el combustible necesario para que los productos derivados del mismo no sean tan elevados, sus costos. Esto ya sabemos que nunca sirve. Esto ya sabemos que en África nunca funciona, porque casualmente las necesidades de Costa de Marfil son menores que las necesidades energéticas de Italia, de Francia, del Reino Unido, de Alemania, de cualquiera de los países de la Unión Europea. Las necesidades de esos países son mucho más importantes que Costa de Marfil y les van a dar un pequeño fragmento de la extracción de estos productos, de estos hidrocarburos, a Costa de Marfil, casi nada, y el resto se lo va a llevar Eni y se lo van a entregar a los países de la Unión Europea, que lo necesitan para satisfacer sus necesidades. Se espera que estas reservas recién encontradas conviertan a Costa de Marfil en uno de los 10 mayores productores de petróleo de África. Costa de Marfil debería empezar a ver por sus intereses. Sí, será uno de los 10 mayores productores de petróleo de África, pero eso no quiere decir que se va a convertir en uno de los principales países o potencias económicas de África.
porque todos los recursos que acaban de encontrar se lo va a llevar la Unión Europea. Esta importante empresa italiana de petróleo y gas opera en este estado de África Occidental desde el 2015. Además del bloque CI 205, esta empresa NI posee participaciones en otros 5 bloques de aguas profundas de Costa de Marfil en asociación también con Petroci. Prácticamente esta empresa nacional Petroci es la que le estaría entregando absolutamente todo el combustible, todo el gas, todo el petróleo a Italia. Tan solo en agosto, Eni inició la producción de petróleo y gas en el campo Baleine, menos de 2 años después de su descubrimiento. La empresa invirtió $10,000 millones en el desarrollo del campo en aguas de Costa de Marfil. Actualmente producen alrededor de 22,000 barriles por día. Esto no es nada, absolutamente nada. Si lo comparas, por ejemplo, con Arabia Saudita, que se da el lujo de cancelar la producción de 1 millón de barriles al día. Eso sí es un duro golpe. Esa reducción de la producción de los barriles de la OPEP es lo que está impulsando a estos pequeños países, tanto de África como incluso, lo platicábamos en un video anterior, el yacimiento de petróleo que acaba de encontrar China, también en aguas profundas. Esto le daría un impulso económico a estas naciones que producen este tipo de o esta pequeña cantidad de barriles al día. ¿Les va a dar un aumento? Sí, pero mientras eso ocurre, el resto de los países de la OPEP, al detener su exportación, al detener, incluso lo vimos en el caso de Rusia, el presidente Vladimir Putin firmó un decreto en el cual todo el combustible que se genere en este país, se va a quedar en ese país. Sí, las ventas, lo que ya tenían como tal pactado, se va a entregar a China, a lo que es la India, a todos los países con los que ya tenían negocios y son países aliados. Se les va a entregar todo el combustible que quieran. El resto, en lugar de planear dárselo a la Unión Europea, a Estados Unidos, es combustible que se quede en el país, porque no quiere que los ciudadanos paguen en exceso los costos de los combustibles que a nivel internacional están aumentando poco a poco. Así les van a dar la oportunidad a estos países de África de hacer negocios. Lo importante aquí es si realmente los líderes de Costa de Marfil están viendo por los intereses de su pueblo o simple y sencillamente ya les llegaron al precio con esta inversión de $10,000 millones. Algo de estos recursos podrían acabar dentro de los bolsillos de los políticos. Por eso se tiene que investigar muy bien. Estas reservas certificadas de Baleine se estiman en 2.500 millones de barriles de petróleo y únicamente pueden retirar 22,000 barriles por día. Esto les va a generar una muy buena cantidad de recursos económicos. Aparte, tienen 3.3 billones de pies cúbicos de gas natural, que es algo que también necesita la Unión Europea. Pero no son los únicos. Namibia, por ejemplo, se está preparando para el lanzamiento de su primera producción de crudo después de importantes descubrimientos de petróleo en alta mar y también necesitan una inversión sustancial para construir una nueva infraestructura portuaria. De acuerdo a los últimos hallazgos, contienen aproximadamente 7,000 millones de barriles de petróleo, lo equivalente. Por eso, los importantes descubrimientos realizados en la Cuenca Naranja de este país del sur de África en el 2022 y 2023 han generado que las grandes empresas de petróleo y gas como Total Energies, Shell, Chevron, ExxonMobil, así como las corporaciones energéticas multinacionales como Galp y Qatar Energy, se acerquen a Namibia. Lo mismo va a pasar con Costa de Marfil y su yacimiento. Que la mayor parte o el mayor beneficio lo tendría Italia, sí, pero lo que podrían hacer también es hacer negocios con países que no tengan absolutamente nada que ver con la Unión Europea. Total Energies, Shell, Chevron, ExxonMobil van a llegar, van a tomar todo y se van a ir. Quizás Qatar Energy pueda ayudar a este país, pero todo depende, por supuesto,
de lo que decida el líder de esta nación. En el Cairo, por ejemplo, están trabajando para atraer más inversiones rusas, promover proyectos conjuntos. La Autoridad General Egipcia de Inversiones y Zonas Francas han empezado a mover los flujos de inversión extranjera hacia este país y sobre todo a Rusia. Quieren que Rusia esté presente en muchas inversiones de Egipto. Costa de Marfil podría hacerle una llamada a Rusia y decirle, necesito que me ayudes, porque si no, voy a perder absolutamente todo mi petróleo y mi gas. En Egipto quieren que se inviertan en la industria alimentaria, la industria petrolera, la técnica, la industria nuclear. Recordemos que Rusia está invirtiendo en unas plantas nucleares en Egipto, entonces todo esto lo pueden obtener de otros países, no necesariamente de Italia, de la Unión Europea. No decimos que todas las negociaciones entre la Unión Europea y cualquiera de los países sea mala, no, pero en este momento están desesperados. Y a veces cuando las personas están desesperadas, cometen también acciones desesperadas que no benefician a absolutamente nadie más que a ellos mismos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Tienen mucho petróleo, mucho gas, y lo importante es que también se quede en el país, que vean los frutos de los recursos que le están vendiendo otros países. Si no, son uno más del montón. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.